día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. ¿Qué les parece si retomamos la discusión del litio? Las baterías de litio son ampliamente utilizadas en dispositivos electrónicos portátiles, como los teléfonos móviles, los laptops, las cámaras y, obviamente, en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y aplicaciones industriales debido a su alta densidad de energía y larga vida útil. Chile es un privilegiado en yacimientos de litio. Se anunció una estrategia nacional, pero da la impresión de estar estancados o de avanzar con lentitud, mientras están apareciendo amenazas. Países que se apuran en la elaboración y las investigaciones en otros metales que podrían, a mediano plazo, reemplazar al litio y quedarnos con lo que pudo haber sido y no fue. Chile tiene la oportunidad de ser protagonista en la explotación de un nuevo mineral estratégico. Conversamos de este tema con Patrick Poblete, ingeniero civil industrial, director corporativo y coordinador del Observatorio Político Electoral del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, Patrick. Gusto de que nos hayas recibido. Hola Miriam, muy buenos días, muchas gracias por la invitación para conversar un tema tan relevante para Chile como es el litio, lo que puede ser y lo que podría no ser, ¿cierto? El litio para nuestro país. Oye, sí, pues, a ver, conversemos de este tema un poco. Nosotros ya hemos hablado, no contigo, pero hemos conversado sobre el tema del litio. En Chile, de por qué tenemos estas ventajas, por qué acá en Chile está como arenita, en otros países es roca. Por lo tanto, para nosotros sería mucho más simple y más fácil realizarlo y apurarnos en esta carrera contra el tiempo que tenemos con respecto de otros países como Argentina, Bolivia, por ejemplo. ¿Tú sabes algo que haya pasado con las conversaciones de la estrategia nacional? Porque a ti fue que te leí una carta donde dice retomemos la discusión del litio. Así es, Miriam, a mí me parece que, bueno, esa carta comenzaba con una pequeña reflexión que probablemente luego de fiestas patrias, ¿cierto? El debate público va a de nuevo retomar temáticas relevantes para la ciudadanía más allá de la conmemoración de 50 años en la que el gobierno ha puesto casi toda la atención, ¿cierto? Eh, y ahí probablemente van a salir una serie de otras temáticas, el tema de seguridad, cierto crecimiento económico, y yo lo que estimo realmente relevante es que dentro de este pool de cosas que comiencen a conversarse, vuelva a estar la Estrategia Nacional del Litio, porque ha tenido un espacio dentro del debate público que no se corresponde con la importancia que deberíamos darle como país. Lo cierto es que esta estrategia nacional que presentó el presidente por allá a mediados de abril, tiene da algunas nociones, tiene algunas características, ¿cierto? Uno podría analizar la estrategia en sí misma, luego cómo ha sido el avance. Eh, yo creo que en ambos casos ahí nos dejan un poco al debe. Chile tiene, como tú bien comentabas, Miriam, una posición estratégica, una posición relativa versus a sus competidores en la lógica de ser proveedores de litio, ¿cierto? Eh, Aventajada, ¿cierto? Por dos razones. Chile es el país con las mayores reservas conocidas de litio del mundo y además estas reservas están en salares, es decir, que están en la superficie, ¿cierto? No están en una roca, no están, ¿cierto?, incrustadas en, no hay que mover un cerro básicamente para poder sacarlo. Eso son las reservas que conocemos, podríamos tener también del otro tipo. Eh, entonces, efectivamente, bueno, uno mira la Estrategia Nacional del Litio y uno piensa que ahí de alguna forma se mantuvo o primó una perspectiva un poco ideológica quizás respecto a cuál debiera ser el rol del Estado, y que esa premisa fue la que se impuso en lugar de decir, mira, el boom del cobre va a ser pasajero por una serie de otras razones, por las tecnologías, por ejemplo, que le compiten, otros minerales y otras maneras de reservar energía, y también porque existe la posibilidad de que otros proveedores en el mundo, ¿cierto?, sean capaces de entregar litio en lugar de Chile más fácil, más barato, más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, como ese boom va a ser pasajero, nosotros tenemos que alcanzar a surfear la ola y tenemos en consecuencia que aprovechar esa posición relativa, sacar y exportar, ¿cierto?, la mayor cantidad de litio posible. Y yo creo que esa premisa, el cómo aprovechamos, cómo hacemos que
Chile pueda vender la mayor cantidad de litio posible lo antes posible, no fue la que primó el caso de la Estrategia Nacional del Litio, Miriam. Oye, pero ahí, a ver, me asaltaron varias preguntas. Por una parte, a ver, el litio se está explotando acá en Chile hace muchos años. No sé cuál es la diferencia con ahora, ¿no es cierto? Con lo que se está poniendo ahora. Entonces, me entra otra duda, porque hace muy poquito supimos del tema con Codelco, y tengo entendido que Codelco tiene que ver con la estrategia nacional, ¿no es cierto? Y resulta que Codelco está más endeudado hasta las orejas y se acaba de volver a endeudar elaborando unos bonos al extranjero que nos van a dejar pillos, digamos, por muchos años, no solamente por lo que resta de este gobierno, por muchos años más y por muchos gobiernos más, porque son mucha plata la que requiere. Entonces, cuéntame ahí, estamos en desmedro, estamos bien, debería entrar Codelco, bueno, ya entró parece, pero ¿le está poniendo la pata en el acelerador o no? Mira, son varios temas y aquí podríamos hablar largo rato, Miriam, así que Sí. vamos por Está bien, partes. estoy bien sentada, tengo un cafecito, no te preocupes. Perfecto. Oye, ya, primero en cuanto, efectivamente, Chile tiene extracción de litio hace ya varios años. Recordemos, por ejemplo, que bueno, hay concesiones de litio que probablemente están emitidas, sobre todo para el norte de Chile, basadas en el fondo en la legislación de 1800, ¿cierto? La década de 1890, de alguna forma, 1880, finales de los 1880. Y por eso podrían haber concesiones de litio. Luego, eh, ¿cierto? En 1981 está esta ley reservada, que hace que el litio no sea concesible de ahí en adelante, ¿cierto? Y existe esta explotación de dos empresas, que son a través de un contrato con Corfo, dado que el litio no se puede concesionar. ¿Algo me querías preguntar, Miriam? Sí, no, es que entre medio me quería comentar aquello de que el tiempo de la no concesión, tengo entendido que se termina ahora dentro de 3, 4, 5 años. Lo que se tiene es que hay contratos vigentes y esos contratos son los que se tienen que volver a renegociar en el fondo. Ya. Pero se mantiene vigente esta lógica de que a menos que haya un cambio, la forma de explotar el litio de ahora en adelante es a través de contratos con el Estado. Antes había sido a través de Corfo. La Estrategia Nacional del Litio dice, mira, de ahora en más lo van a hacer con Codelco. Eh, que ahí es donde Codelco entra a la foto. Luego va a ser una empresa nacional del litio, que es como sigue avanzando en la estrategia nacional. Entonces, en cuanto al litio hoy, un dato relevante. Yo te decía que Chile tiene las mayores reservas conocidas, porque una temática muy relevante en minería es la exploración. De repente se van a encontrar yacimientos y hay una tremenda inversión en lógica de encontrar, ¿cierto?, beta yacimiento con una ley, con una proporción por tonelada de tierra movida del mineral, de forma que sea rentable el sacarlo y que el mineral esté en una disposición química que sea utilizable. No siempre uno encuentra mineral, pero hay distintas versiones de mineral, distintos eh, compuestos, ¿no? Entonces, la exploración te lleva a conocer yacimientos de litio, ¿cierto? Chile tiene el 35,7% de las reservas explotables de litio del mundo y lo sigue Australia con casi 24%. O sea, Chile 36, Australia 24%. Chile primero, Australia segundo. Pero en producción, Australia tiene el 40% y Chile tiene el 27%. Australia primero, Chile segundo. Entonces, evidentemente hay un tema ahí. Si consideramos además que Australia tiene la mayoría de su litio explotable en formato de roca, hay una ventaja comparativa significativa. Una tonelada de litio producida a raíz de salmuera, ¿cierto?, de los salares, cuesta 3.500, $5.000, ¿cierto?, por tonelada el producirlo. Versus la roca, que es de 4.200 a 7.500. Entonces, efectivamente, podrían costar lo mismo, pero en promedio la producción en roca cuesta más que la producción en salmuera. Entonces, Chile tiene una ventaja de nuevo. Efectivamente, cuando se hace la ley en 1981, se está pensando en que el litio podría tener una posición estratégica en la lógica de la energía nuclear, más que las baterías de litio. Entonces, esto es una cuestión que se abrió ese mercado, ¿cierto?, con el paso de los años y el avance de la tecnología.
pero el litio también se usa en otras cosas, por ejemplo, los minerales se usan en vidrios, en cerámica y cosas. Entonces, tiene también un mundo no mineral. Eso en cuanto a la situación actual del litio. Efectivamente, un dato muy relevante para poder vincular esto es el boom de precios, porque efectivamente, como las baterías de litio se están utilizando, los precios pasaron de un mínimo de $6.000 por tonelada, en algún momento llegaron a los $80.000 por tonelada. El año pasado tuvimos un monto, un pic de 54.000, y hoy día, bueno, fue noticia que los precios ya han ido bajando un poco, siguen estando altos, pero ya más lejanos de ese pic, están del orden de los $37.000 por tonelada. Oye, perdona, ¿y están bajando por qué? ¿Porque están entrando otros actores a meter más litio en el mercado? Porque tengo entendido, por ejemplo, que Argentina tiene una estrategia propia que es de meterle muchas lucas y de avanzar rápidamente en el tema, porque parece ser que vienen unas nuevas investigaciones que son una amenaza a mediano plazo, ¿no? Así es. Mira, obviamente estos procesos son multicausales, entonces, pero hay una serie de elementos. Efectivamente, hay un antecedente económico que es muy relevante. Los precios son consecuencias, te aportan información sobre la consecuencia de un proceso, de una cantidad ofrecida, de una oferta y una demanda, una cantidad ofrecida y una cantidad demandada, eh, ¿cierto? Y eso te da como consecuencia un precio. Cuando los precios están altos, sucede que los productores, las personas, los países pueden decir, mira, aquí hay algo que subió, en el caso del litio, 12 veces su precio, entonces de pronto vale la pena, si antes no valía la pena, ahora sí vale la pena, que pongamos tiempo, recursos, atención a esto y, cierto, desarrollemos este negocio. Perdón, pero un apéndice. Por eso la fijación de precios te produce un desorden terrible en las sociedades, porque interrumpes ese proceso en el que tú le dices a la sociedad, mira, esto está más caro, entonces si tú te metes, y es porque hay escasez. Entonces si tú te metes, eso va a bajar el precio y va a solucionar una problemática en la sociedad. Eso como a poder aprovechar de hacer el link. Entonces, efectivamente, uno tiene que, las razones de esto puede ser mayor producción, o sea, mayor oferta, caída en la demanda. La caída en la demanda puede ser desde actividad económica, es decir, tú dices, mira, China está frenada económicamente, entonces eso te baja la demanda de todas cosas. O sea, el cobre depende. Si los chinos están construyendo edificios, el cobre sube. Si los chinos dejan de construir edificios, el cobre baja. Y así. China efectivamente está pasando por procesos económicos menos intensos que años anteriores. Y también puede ser por las alternativas en la lógica de baterías, ¿cierto? De la tecnología. Uno tiene que, y vamos a dejar pendiente el tema cual que es muy relevante, pero para entrar el tema de las baterías, miren, es que efectivamente una batería es, en muy resumidas cuentas, una caja con ácido, con dos metales distintos, uno que tiene una carga positiva, una carga negativa, un cátodo y un ánodo, y que si uno los pone un tester de electricidad, dice, mira, aquí se produce una tensión eléctrica, los electrones tienen ganas de moverse de un lado a otro, ¿cierto? Entonces cuando uno le enchufa algo, una luz, los electrones pasan, encienden la luz y cruzan al otro lado. Y esa diferencia eléctrica se empieza a nivelar hasta que los dos metales quedan con la misma carga al fondo, o muy parecida. Entonces esa tensión, esa fuerza que tenían para mover electrones baja, y ahí se descarga la batería. Si uno la recarga cuando son recargables, vuelve a aumentar esa diferencia. Entonces, toda esta lógica de incluir distintos metales dice relación con, bueno, de qué están hechos, cuál es el ácido, de qué están hechos estos cátodo y ánodo, ¿cierto? En la lógica de cuánto pesan, de qué tamaño tienen que ser, yo con 1 kilo o 1 metro cúbico de esto, ¿cuánta carga puedo tener? ¿Cierto? ¿Cuánta corriente puedo almacenar? Y eso que es como la eficiencia o la densidad energética que se le llama. Entonces, efectivamente, hay una serie de elementos químicos que te permiten hacer baterías. Pero el litio tiene esta ventaja de que en términos de densidad energética, es un elemento que te permite, sin mucho peso, ¿cierto? Y no a un precio tan caro, tener una buena densidad energética. O sea, las baterías tengan harta carga, básicamente, sin pesar tanto. Y se ha ido avanzando también, y eso es una amenaza para los intereses de alguna forma de nuestro país, el avance de otras tecnologías como las baterías de sodio y las baterías de potasio.
La batería de sodio históricamente ha tenido un problema que es mucho más pesada porque tiene una menor densidad energética. Entonces, si yo para mover un auto necesitaba, este número no es preciso, pero para dar una, un ejemplo, si uno compara la tabla periódica, el litio pesa 6, pesa en términos, ¿cierto?, generales, simplificado, pesa 6 y el sodio 22. Entonces, si uno hiciera esa regla, ¿cierto? Bueno, si las baterías para mover un auto pesan 50 kilos, siendo de litio, de pronto en ion sodio podría empezar, la parte que tiene un 8%, podría empezar 80 kilos, 100 kilos. Eh, entonces, efectivamente, eso para los productores de autos, para los productores de teléfonos, para los productores de dispositivos electrónicos, es un problema. Es un problema tener baterías grandes, pesadas, ¿cierto? Cuando sabemos que la tecnología apunta a cosas ligeras, estilizadas, eficientes. Al mismo tiempo, cuando la batería, una cosa es una batería fija, moviendo no sé, un tornamesa, y otra cosa es una batería que está puesta arriba de un auto que se tiene que mover, ¿cierto? Entonces, entre más pesada la batería, también se afecta la capacidad, cuánta de su energía tiene que ir a moverse y a frenarse a sí mismo. Oye, pero por otro lado, aparecen como más fáciles de producir, porque hay en todos lados, y por lo tanto más baratas, ¿no es cierto? Así es, porque claro, cuando tienes el litio en Claro, 50 y tantos mil dólares, bueno, los productores dicen, chuta, ya, pero vamos a mirar para el lado y veamos qué hay. Y claro, efectivamente, las baterías hechas con sodio son más baratas porque hay mucho más sodio disponible en muchas otras partes del mundo. claro. Eh, y es por eso que se han iniciado estos caminos, ¿cierto? Para generar baterías sodio, baterías de potasio, que también es mucho más disponible, está mucho más disponible que el litio, como alternativas. Y hay noticias, comentábamos, ¿cierto?, que existe esta marca china, Chery, Sí, o sea, que ya la seleccionó como sus próximas baterías, o sea, no es tan a mediano plazo, es más bien a corto plazo. así es, y lo hace con una empresa que es uno de los mayores productores de baterías del mundo, y Ujú. efectivamente para ciertos autos, los ligeros, en el fondo, entonces eso es Claro, necesario por las características, ¿cierto?, de la batería, porque son bajas, porque no necesitan como el auto ligero se permite una batería más pesada, ¿cierto? claro, Pero compensa. para esos autos ligeros efectivamente están usando baterías de sodio, o anunciaron que lo iban a hacer. Entonces eso automáticamente te recorta la esperanza o la expectativa de cuánto litio se va a demandar, porque bueno, ahí tienes un productor muy significativo como lo es Chery, Chery tiene 3 marcas de auto en Chile, con la pandemia, hacia finales de la pandemia, cuando no había auto en Chile, los primeros autos que comenzaron a llegar junto con Suzuki fue Chery. Entonces ahí Chery tomó tuvo un Claro. aumento en la participación del mercado chino. Entonces uno ve autos Chery en la calle. Esto no es una marca india que uno no conoce, uno sale en la calle y en un semáforo probablemente va a encontrar una automarca Chery. Eh, y eso es preocupante porque el mundo avanza a la velocidad de las personas, las empresas, la tecnología, las personas, las empresas que quieren, los países que quieren surgir y progresar y avanzan con toda su fuerza. Y en cambio nosotros vemos en Chile una estrategia nacional del litio y una institucionalidad que parece eh, que se diseña y actúa como si tuviera el partido en pausa, como si hubiera pedido tiempo fuera, espérenme, déjenme ponerme de acuerdo, voy a armar una empresa estatal desde cero, esto, como a mí me gustaría que fuera, ¿no? Y dejando un poco de lado un principio de realidad, que el principio de realidad ha sido una cuestión muy clásica y muy clave de todos los gobiernos medianamente exitosos desde Diego Portales en adelante, ¿cierto? Es parte de la tradición portalena de decir, mira, principio de realidad. Y el principio de realidad nos dice que la forma más eficiente y más eficaz también de exportar mineral y poder de extraer mineral y exportarlo es a través de concesiones. Y efectivamente lo que hace la Estrategia Nacional del Litio es, en lugar de abrir el litio, ¿cierto?, al modelo exitoso del cobre, en el que, por ejemplo, hayan mineras concesionadas, los cuales pagan impuestos, generan empleo, tienen inversión, ¿cierto?, contratan proveedores, se inclina por un modelo, ¿cierto?, de empresa estatal a través de Codelco, como tú bien decías, que está bienvenido a menos, o sea, está con tiene, Codelco, un dato, tiene la menor producción de cobre en sus últimos 25 años. O sea, está con una situación interna muy compleja.
y Codelco produce cobre, no produce litio. Son cosas totalmente distintas. Uno dice, pero en minería, bueno, pero son procesos distintos. Bueno, eso también era algo que te lo quería comentar porque la expertise en realidad en este momento del tema del litio no está precisamente en Codelco porque no ha participado nunca de eso, ¿no? Pero sí tenemos empresas exitosas en este momento que están dando, entre paréntesis, muchos impuestos a Chile. Incluso, bueno, ha dado más que el cobre, ¿no? El año pasado en recaudación. Eh, entonces, mi duda entra por aquello de cómo hacer para que esto se acelere y ponernos en esta unión con los empresarios que ya tienen la experiencia de cómo hacerlo, de cómo fabricarlo, de cómo venderlo, de cómo producirlo, etcétera, con una estrategia nacional que implique, yo sé que en algún momento esto incluyó gran debate y era que el que nosotros fabricáramos las baterías, ¿no es cierto? Cosa que no tenemos idea cómo de antes. Ahora, obviamente uno puede importar la sabiduría, digamos, las personas, etcétera, pero empezar a armar una empresa recién, que a lo mejor de aquí a 4 o 5 años, no sé cuánto se demorará, ¿qué idea tienes tú con respecto de eso, de cómo hacer esta unión entre Estado y empresa particular, digamos, privado? Oye, Miriam, tú das en el clavo con un tema muy fundamental que es efectivamente la colaboración público-privada. Y yo aquí voy a insistir en un tema, principio de realidad, si aquí no hay que inventar la rueda. Efectivamente, alguien podría decir, y uno lo ve en la Estrategia Nacional del Cobre, oye, pero es que hagamos nosotros las baterías, vendemos nosotros la batería. Entonces, lo primero es abandonar esa disposición. Abandonar esa disposición anterior, porque si, ¿qué es lo que sucede hoy? Nosotros tenemos una posición relativa en el mundo dada por nuestra ubicación, por en materia de litio, por nuestros yacimientos, por nuestra producción, tres cosas más. Eh, una batería de litio tiene el orden de un 8% de litio, pero el otro 92% de una serie de otras cosas. Entonces, claro, si tú quieres fabricar baterías, tienes que sacar el litio, y claro, si tú pones una fábrica de baterías de litio al lado la mina de litio, en el fondo, bueno, el 8% te va a salir muy barato, pero el otro 92% tienes que traerlo al sur del mundo, tienes que traerlo a Chile, ¿cierto? Luego, efectivamente tienes que importar, o sea, tienes que traer ingenieros, técnicos, maquinaria, tendrías que hacer una alianza con una universidad o algún instituto profesional para tener cargos, ¿cierto?, en fondo técnico y operarios vinculados a área, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gran desafío y hay que recordar una cosa, la batería luego, si la batería es buena, no falla, efectivamente competitiva, no sé qué, encontramos a quien la quiera comprar, ¿cierto? ¿Quién va a decir, mira, yo prefiero comprar una batería chilena que una batería alemana, por ejemplo, una batería china, o en la lógica de quién lleva más tiempo en el mercado, etcétera, etcétera? Luego hay que llevar esa batería, entonces va a traer el 92% de los elementos de una batería de litio a Chile, vas a fabricar y vas a llevar de vuelta a otro lado del mundo cuando nosotros estamos alejados del mundo geográficamente. ¿Eso es un impedimento? No, podríamos hacerlo, pero la pregunta es si es que eso va a ser beneficioso o no, porque probablemente esa batería va a ser más costosa, va a tener un precio más alto versus una China que se produce, ¿cierto?, muy cerca de la fábrica de autos, por decir. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Exportar litio. Y ahí una cosa muy fundamental, porque uno dice, por ejemplo, nos comparamos con Australia. Bueno, pero Australia está al lado de los principales consumidores de litio, que es Asia. O sea, China consume cerca de un 55% del carbonato de litio, que es un tipo de litio, ¿cierto? A nivel mundial, Corea del Sur consume cerca del 19% y Japón cerca del 10%. O sea, es en Asia-Pacífico donde se consume y diría, mira, es que los australianos están ahí al lado. Sí, pero recordemos que nosotros tenemos más litio y más fácil de exportar. Si ahora nos vemos versus Argentina, Bolivia. Bueno, evidentemente versus Argentina nosotros tenemos una ventaja comparativa muy significativa, dado que si los principales consumidores, punto y coma, compradores de litio, están en el Asia-Pacífico, bueno,
quienes tenemos salida al mar Pacífico tenemos una ventaja muy significativa versus los argentinos, por ejemplo, para hacer esta exportación. Lo mismo con Bolivia, que tiene la dificultad de que no tendría una de sus dificultades, porque también hay una serie de otros elementos como la institucionalidad, ¿cierto? El desarrollo económico. Y un último punto, Miriam, sobre esto es que Chile efectivamente es un país minero, no es un país agricultor en sus... A ver, nosotros tenemos una serie de elementos en nuestra matriz productiva, pero efectivamente hay industria de minería, no necesariamente de litio al mismo nivel que el cobre, pero hay empresas del cobre, hay una serie de elementos que sí se pueden solapar, como la exploración minera y algunas cosas más. Eh, y por lo demás, hay una institucionalidad de concesiones. No es que Chile jamás haya concesionado un bien mineral para su extracción y tenga que inventar una forma a través de la cual el Estado y la sociedad se beneficia de aquello. Eso Tenemos la está experiencia. y funciona bastante bien. Entonces, bueno, si tenemos los ingredientes, tenemos la receta, tenemos el chef y tenemos el gas, falta aprender la cocina y empezar a cocinar. Pues yo creo que hoy día lo que falta, el problema es eso, es que alguien quiere que te dice, no, pero es que mira, tenemos para gas y íbamos a hacer la comida a gas, pero deberíamos usar una cocina solar. Y en verdad, mira, hay un problema. Y efectivamente, Codelco, para poder tocar este tema, está pasando por esta dificultad muy, muy grande, ¿cierto? Los sindicatos ya llamaron, en razón de la menor productividad de Codelco, también están en un plan de reducción de costos, entonces han ajustado su nómina, han tenido que hacer despidos, y obviamente los sindicatos llamaron a alerta. Entonces, eh, efectivamente, versus comenzar este camino, que primero sea Codelco, luego la empresa nacional del litio, en paralelo a un instituto de innovación, versus, mire, concesionemos esto, hagamos el mejor trato posible para Chile, preocupémonos del medio ambiente, de las comunidades, todo lo que necesite, pero concesionemos esto y así aprovechemos, surfemos esta ola, aprovechemos el litio, que es un bien hoy para Chile, puede que no lo sea en 10 años más, y así podemos de todas maneras llevar recursos, ¿cierto? Traer inversión, desarrollo económico, trabajo para la familia y recursos para todas las políticas que se quieran realizar en nuestro país, Miriam. Oye, totalmente de acuerdo, se nos acabó el tiempo. No alcanzamos a hablar de la posibilidad del potasio, porque también apareció por ahí entre medio tanto el sodio como el potasio como uno de los metales que se está estudiando con el tema de las baterías, ¿no es cierto? Y que podrían ser una amenaza con respecto del tema del litio. En buenas cuentas hay que puro apurarse con sacar luego los diagnósticos y empezar a los hechos, ¿no es cierto? Empezar ya a trabajar en concesionar y en producir lo más rápido que se pueda, para no terminar, como yo decía al comienzo, con algo que pudo haber sido, pero no fue. Conversamos hoy día con Patrick Poblete. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, Miriam, muchas gracias a ti por la invitación. Muy feliz de conversar estos temas tan relevantes para nuestro país, Miriam. Oye, me encantó porque nos diste una muy buena idea así global de qué es lo que está sucediendo hoy día. Conversamos con Patrick Poblete, ingeniero civil industrial, director corporativo y coordinador del Observatorio Político Electoral del Instituto Red Pública, Res Pública, profesor de la Universidad del Desarrollo además. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Cuando quieran, Miriam, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.